Buenos días, profesora Jessica. Nosotros somos el grupo 4 conformado por Paul Hilario, Moisés Mala, Carlos Román, Fernando Trinidad. Lamentablemente en estos momentos no se encuentran dos de nuestros integrantes, Ximena Estrada y Sergio Hoyos. La presentación del problema. El problema que nos tocó es la discriminación hacia las personas que tienen diferentes orientaciones sexuales. La discriminación se debe a los estereotipos que las personas siguen en la sociedad. Como dijimos, esas personas discriminan a las personas por su orientación sexual, ya sean homosexuales, bisexuales. Eso se debe a que lamentablemente estamos en una sociedad machista, además de ser muy religiosa. A continuación yo hablaré de los efectos que causa esta discriminación. Esta discriminación puede causar dos cosas. Primero es la pérdida del derecho. Poniendo un ejemplo, la pérdida del derecho a la educación, ya que las constantes burlas y humillación hace que el ambiente educativo no sea el correcto. Además también hay algo más importante, que es la pérdida de la personalidad, ya que uno no puede desarrollar completamente a plenitud su personalidad y autoestima. La solución en este caso sería que el Estado interviniera a las personas para tener un derecho igualitario entre todos y además tener una inclusión social ante todo para poder ejercer una carrera. Con respecto a la creación de jerarquías de poder restringiendo a personas ya sean homosexuales, bisexuales, la participación en los bienes sociales, económicos o culturales, ¿cómo se vería afectada la identidad de estas personas? ¿Y cómo acarrearía una lucha por el reconocimiento de estas personas hacia la sociedad? Las personas tienen derecho a participar en la actividad que se genera en la ciudad, ¿no es cierto? Y al existir estas situaciones de poder, lo que se hace es excluirlas, las incluye, ¿no es cierto? Y creo que ahora ya no está tanto en la coyuntura, pero hace poco estaba esto de la unión civil, es cierto que pretende o que tiene la función o el objetivo de sacarlos del anonimato, ¿no? y que formen parte de la sociedad. Entonces eso. Esa para la primera pregunta. ¿Y qué media de solución creo que tendría para que el Estado luche con esta problemática? Estas leyes son lo que está haciendo el Estado y el Congreso para visibilizar a estas personas, ¿no? Porque lo que se hace es sacarlos, ¿no? Excluirlos por su orientación sexual. Okay. Gracias, profesora. Claudia, ¿consideras justificable los actos de discriminación contra la población homosexual? De ninguna manera. No se justifican de ninguna manera. Las personas homosexuales tienen los mismos derechos que las heterosexuales. Por lo tanto, cuando hacemos actos de discriminación, lo que hacemos es actuar de una manera intolerante. Y no se puede ser intolerante con esas personas porque la tolerancia se da cuando algo está bien y algo está mal, cuando soportamos algo que está mal, y ser homosexual no es algo que está mal. Entonces, por ese motivo es que no se pueden justificar los actos de discriminación. Te diré, ¿considera justificable estos actos de discriminación contra la población homosexual? ¿Por qué? A estos actos referimos que la población homosexual se limita a tener ciertos derechos, como podría decirse el matrimonio. No estoy de acuerdo porque al discriminar a los homosexuales no se les reconoce como personas, no se les reconoce con los mismos derechos a los que personas con preferencias heterosexuales. Por lo tanto, sufren discriminaciones desde temprana edad. Claro, sufren bullying en el colegio, trabajo, no tienen derechos a contraer matrimonio civil, mucho menos a adoptar niños, y eso genera consecuencias tanto social
que repercuten en nuestra sociedad. Mire, ¿tú crees que eso se debe a la sociedad en la que vivimos? Claro, por lo mismo que vivimos en una sociedad machista, en primer lugar, aún no desarrollamos un buen sentido de igualdad. Entonces, si aún no logramos tener los mismos derechos para las mujeres, mucho menos vamos a lograr consolidar una sociedad en la que los derechos de personas homosexuales sean las mismas que los demás. La siguiente pregunta es, según este problema, o sea, la discriminación a los homosexuales, ¿usted cree que los derechos de los homosexuales algún día sean iguales a los derechos de un heterosexual? Creo que sí, porque al menos acá en el Perú es como que ya la gente está entendiendo un poco más que es aceptar a las otras personas y que todos somos iguales. Porque si te das cuenta, más que nada, cuando Ipsos hizo las entrevistas de Unión Civil, la gente que decía que no estaba de acuerdo con la Unión Civil era más o menos mayores de 50 años, por ahí. Mientras los jóvenes, que son prácticamente el futuro de lo que es ahora, son los que sí están de acuerdo. Entonces creo que en un futuro muy cercano es donde sí ya van a estar de acuerdo todos y vamos a podernos integrarnos todos como una sociedad mejor. Muchas gracias. Ya. En este caso hablaremos sobre la reflexión de los integrantes del grupo acerca del video. Identificaremos si es relevante para la ética. En primer caso, podemos verificar que es relevante para la ética cuando se afectan al bienestar, a los derechos o a una cuestión de trato igualitario. En el primer caso del bienestar se puede ver que las personas que se consideran a sí mismos homosexuales no cuentan con su bienestar máximo por ser discriminadas por otras personas. Luego, sus derechos. También se ven versificados sus derechos al, por ejemplo, en el caso que nos tocó, no poder ejercer su propio derecho a la educación como cualquier otra persona lo haría. Y al trato igualitario, como obviamente hemos visto que no se tratan a estas personas homosexuales como a otras personas que la mayoría de la gente considera común. Ok, de acuerdo con respecto a la identificación de una postura absolutista, deberíamos conocer en el caso asignado para nosotros, por qué sería absolutista y cuál es el efecto de tener una postura absolutista. Primero vamos a definir qué significa absolutismo. Absolutismo considera que existe solo una manera correcta de describir la verdad, de describir la realidad, que es verdad independientemente de cualquier punto de vista. Ahora sí, Identificamos la postura absolutista en el profesor, ya que el profesor le recrimina al alumno que no puede estudiar economía por el único hecho de ser homosexual y debería de estudiar cosmetología. muy bien. Ahora la pregunta 3. Explique cómo el problema presentado en el video reportaje se relaciona con el Estado constitucional del derecho y la ciudadanía. Está relacionado con el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, que solo puede hablar de Estado de derecho cuando es establecido como eje central de su funcionamiento a los derechos fundamentales. O sea que no se dedican como que a no respetar sus derechos, como los que derecho a la educación, El derecho a la educación, claro, porque ahí, si bien vemos el derecho a la educación del alumno se está limitando por las burlas y las constantes humillaciones que recibe.